Buen día, buena tarde, buena noche. Cordial saludo para el profe José Luis Carreño Santoyo. El presente video es para dar a conocer la visita de campo que se realizó en una entidad estatal, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para saber los campos más relevantes que ellos utilizan para la recepción de los documentos y la correspondencia que va llegando a esa entidad, y también la documentación interna que allí se maneja mediante sus aplicativos como lo es el Orfeo. Inicialmente los documentos se reciben y cada documento que ingresa a la entidad se le va asignando un número único de radicado, el cual lleva la fecha de creación o de recibimiento del documento. ¿Qué pasa con este número? Con este número se puede identificar el documento, qué día llegó y qué número tiene el documento, porque este documento es único. En esta entidad, todas las oficinas tienen un casillero donde inicialmente se reciben los documentos. Posteriormente se radica, se le da número de radicado, se escanea y se guarda en el aplicativo que la entidad tiene. Pero ¿qué pasa después de esto? El documento en físico se transfiere a un casillero, el cual tiene una oficina asignada. O sea, una oficina tiene un casillero donde van y llegan los documentos, para que luego una persona venga, tome esos documentos y vaya y los lleve a la oficina a la cual se le está haciendo una petición, algún reclamo, se envió algún documento para alguna persona. Asimismo, cuando esa oficina responda a esa petición, posteriormente esa oficina enviará un documento con el cual responde, llegará al casillero, y de ahí, cuando llegue la persona a recibir documento, se tomará este documento y se le entregará a la persona como respuesta a su petición. Asimismo, como cuando llega la documentación, esto sería un documento de entrada, que iría en consecutivos diarios de correspondencia, entradas. Y cuando se responde esto, sería un documento diario de correspondencia de salida, cuando el documento sale que ya se respondió a alguna queja o reclamo por alguna persona. También hay correspondencia interna de la misma entidad, donde las oficinas interactúan una con la otra, se piden requerimientos de alguna índole. Ahí es donde se maneja la correspondencia interna de la entidad, y ahí también se maneja la correspondencia enviada y recibida, pero de cada oficina. O sea, cuando una oficina le pide a otra alguna respuesta de algún proyecto, de alguna petición o de alguna índole, ahí en ese momento esa es correspondencia interna de una entidad. Por lo mismo, ahí también se maneja en la oficina de correspondencia toda esta documentación. El tratamiento de datos personales en esta entidad está sujeta a un documento que todas las personas que ingresan a esta entidad, que trabajan con documentos, donde hay datos personales de personas externas o internas de la entidad, todas estas personas que manejan estos datos personales, estos documentos, firman un documento de tratamiento de datos personales, que el cual, si es violado, la persona entraría en una investigación y posteriormente sería sancionado por la entidad. En esta entidad se maneja el aplicativo Orfeo, el cual, cuando un documento llega a la entidad, se escanea y se envía a este aplicativo, el cual va ordenando todos los documentos que van llegando a la entidad, y así se genera una buena gestión de los documentos, donde se van guardando cada documento en una carpeta específica de cada oficina, de cada dependencia,
y así se va teniendo un orden específico, uno por oficina y otro que en cada oficina se está ordenando por cada tema específico al cual se está enviando el documento o qué información tiene el documento. Asimismo, se está implementando también que todos los documentos que van llegando se escanean de esta forma que estoy diciendo, y también todos los documentos que están aquí, cuando una persona lo necesita, no directamente tiene que ir a un archivo físico, sino que entra a la aplicación o al aplicativo y va y busca el documento, pero eso sí, cada persona tiene que tener un permiso para mirar esos documentos. Bueno, todos los documentos que llegan en físico, ya sea de entradas a las oficinas o sean documentos internos de la entidad, se van almacenando, o sea, se van encarpetando, se folean, se rotura la carpeta, y estos, al momento de organizarlos, se van organizando en orden cronológico, tal cual como los documentos van llegando y por número de radicación del documento. Esto siendo así, que cada oficina tiene su propia serie documental para esto, y también esto se va organizando por vigencia. Supongamos del 2017, del 2018, del 2019, se va organizando por vigencia y se va organizando por entrada, por salida y por interna en cada oficina. Más adelante les mostraremos un video de cómo se manejaría también la correspondencia en otras entidades. En esta lección vamos a hablar del proceso de producción. Este proceso se define como actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. Cuando hablamos del proceso de producción, vamos a hablar de 3 procesos: la recepción de los documentos, la producción y la distribución. Cabe señalar que la gestión documental se inicia desde el momento en que nace el documento. No es cuando el documento ya esté archivado, sino desde el momento en que nace el documento. ¿Y los documentos cómo nacen? Porque se reciben o porque la empresa los produce. En cuanto a la recepción de los documentos, es el conjunto de actividades de verificación y control para la admisión de los documentos, tanto físicos como electrónicos. En general, las empresas ya han creado unos sistemas para recibir los documentos físicos. Sin embargo, existen muchos inconvenientes, por ejemplo, cuando el documento es recibido por la parte de vigilancia o por la persona de aseo, que muchas veces está al mediodía reemplazando a la recepcionista. Hemos tenido empresas que han sido demandadas por un documento que se recibió a las 7 de la noche por el vigilante y nunca llegó a su destinatario. Por eso existe un vínculo con la distribución del mismo documento, porque si no llega a su destinatario vamos a tener problemas. No pasa lo mismo con los documentos electrónicos, pues las empresas aún no están preparadas para recibir documentos electrónicos. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de recepción no importa el formato en que esté el documento, ya sea un formato físico o electrónico. Cuando hablamos de documentos electrónicos, hablamos de los WhatsApp, los correos electrónicos, los mensajes de texto, los mensajes en las redes sociales y cualquier otro tipo de mensaje de datos. Y todos estos documentos son parte del sistema de gestión documental. Y esto requiere que se den unas respuestas adecuadas y en los tiempos preestablecidos por la empresa. Con el fin de poder gestionar adecuadamente toda esta información y todos estos canales de ingreso de documentos, se debería contar con un software de ventanilla única que nos garantice que todos los documentos que se reciban por cualquier medio lleguen a su destinatario y tengan las respuestas correspondientes.